Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das, transmitiendo en vivo desde Buenos Aires, Argentina. En el encuentro de hoy vamos a hablar acerca de la filosofía del Bhagavad Gita, pero en primer lugar quiero agradecer a Su Gracia Hare Krishna Prabhu por organizar este encuentro. Quiero agradecer también a la comunidad que de manera virtual está presente para la charla de hoy. Y la temática, como dijimos previamente, va a tener que ver con la filosofía que Krishna expresa en el Bhagavad Gita tal como es. Antes de desarrollar esta temática, tenemos que hacer una suerte de limitación del alcance de esta exposición. Cuando hablemos de la filosofía que Krishna aborda en el Bhagavad Gita tal como es, el carácter de esta presentación va a ser meramente introductorio, dado que si uno quisiese profundizar en las doctrinas filosóficas contenidas en el Bhagavad Gita, deberíamos hacer un estudio de meses y tal vez incluso de años, como suelen hacerse en las instituciones educativas dentro de ISKCON. Otra cuestión más relacionada con el alcance y las limitaciones de la exposición de hoy es que la misma va a ser sintética, dado que este encuentro está pensado para un formato de aproximadamente Krishna expone en esta obra. Entonces, una vez que damos por establecido hasta dónde va a ser de alguna manera el alcance de la exposición de hoy, es que procedemos sí a desarrollar las ideas centrales. Por empezar, el título del encuentro de hoy requiere un análisis en sí mismo, dado que estamos hablando entendemos por filosofía en India, uno de los términos usualmente aplicado tanto por eruditos de Oriente como de Occidente es la palabra sánscrita darshan. Dicha palabra es un término altamente polisémico y que, según el contexto donde se use la palabra darshan, vamos a encontrar un diferente significado. Analizarlo, tiene que ver con un acceso particular o con una perspectiva de la realidad. Y por eso es que en India el término darshan puede aplicarse en este contexto tanto a la filosofía como actividad general, es decir, la filosofía como actividad intelectual. Bien, el término darshan puede hacer referencia a una escuela filosófica en particular, como cuando hablamos de el Mimamsa o el Vedanta. También el término darshan puede utilizarse haciendo referencia a, una determinada doctrina de un sistema filosófico en particular. Aclarado el término filosofía en Occidente y el término darshan en India, tenemos que hablar del Bhagavad Gita. En líneas generales, podemos afirmar que dicho texto es una obra filosófico y religiosa, una obra filosófica religiosa. Y tal vez, siendo un tanto reduccionista,
para la mentalidad de tipo positivista o la mentalidad de tipo nihilista, pudiera en primera instancia parecer que hay una incompatibilidad entre un discurso religioso y un discurso filosófico, porque daría la impresión que la filosofía se construye desde la pura racionalidad humana, mientras que la religión es un fenómeno ligado a la fe en algún ser trascendente. Partes del mundo, cuando se estudia historia de la filosofía, hay una cursada o una serie de materias dedicadas a la filosofía medieval. Y como sabemos, la Edad Media en Europa dio como resultado dos grandes corrientes filosóficas. La filosofía patrística, que históricamente hablando comenzó en la antigüedad y continuó hasta gran parte de la temprana Edad Media, y también la filosofía escolástica, la cual se desarrolló específicamente en la Edad Media propiamente dicha. Nos encontramos con una temprana escolástica, una alta escolástica, una baja escolástica, etc. Entonces, en el ámbito de las universidades occidentales, sobre todo en las carreras de filosofía, hay algún tipo de cursada de filosofía medieval y podemos ver que dicha filosofía, producida por Occidente, ha establecido tanto en la patrística, con autores como Orígenes, San Agustín, o en la escolástica, con autores como Santo Tomás, San Buenaventura, etc., una comunicación o un diálogo dentro de los textos filosóficos entre la racionalidad filosófica, la racionalidad científica y también el dato revelado que aporta la fe y que incluso también que aportan diferentes citas y pasajes de las escrituras judeocristianas. Así que con todo derecho y muy sintéticamente hablando, podemos decir que en sentido estricto el Bhagavad Gita es un texto filosófico y religioso. El mismo está compuesto por aproximadamente 700 versos en sánscrito, dividido en 18 capítulos, y a lo largo de toda esta obra se despliega la explicación por parte de Krishna de 5 tattvas o de 5 categorías filosóficas fundamentales. Un punto muy importante, al igual que los textos de Platón en Occidente, el Bhagavad Gita tal como es se estructura en base a un diálogo que sucedió hace más de 5.000 años atrás en la antigua cultura védica. Es un diálogo que se produjo antes de una batalla histórica, que fue la guerra de Kurukshetra, y dentro de este diálogo tenemos diferentes niveles de diálogo. Por empezar, el diálogo entre Dhritarashtra, el rey ciego, y Sanjaya, que le pregunta a su secretario, ¿qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu al reunirse en el campo de batalla de Kurukshetra con deseos de pelear? Ese diálogo remite a un segundo diálogo, es el que se está desarrollando directamente en el campo de batalla entre Duryodhan y Dronacharya, su maestro de armas, donde Duryodhan hace como una especie de catálogo de los grandes guerreros del bando opuesto y de su propio bando, donde Duryodhan explica la estrategia a seguir, pero a su vez nos encontramos con un tercer diálogo dentro del Bhagavad Gita, que en realidad es el diálogo central que da lugar al desarrollo de estas ideas filosófico-religiosas que encontramos en dicha obra, y este diálogo central es el que se desarrolla entre Krishna y Arjuna. Entonces, es en esta exposición central de Krishna y Arjuna donde vamos a encontrar la mayor riqueza en sentido filosófico y religioso dentro del marco del Bhagavad Gita. Ahora bien, acá hay un punto metodológico que tenemos que considerar en el encuentro de hoy. Partir de la definición etimológica de filosofía como amor a la sabiduría, en realidad es decir todo
es decir, nada. Entonces, si queremos comprender exactamente de qué se trata la filosofía, tenemos que, de alguna manera, abordar su contenido, abordar el estudio de sus doctrinas. Y estas doctrinas filosóficas que permitirían esclarecer, según esta metodología, cuál es, de alguna manera, el campo o el objeto de estudio de la filosofía, está presente en las distintas disciplinas o ramas de la filosofía. Entonces, en la lectura que queremos hacer hoy, introductoria y sintética de la filosofía del Bhagavad Gita, vamos a partir de ciertas categorías previamente aceptadas en el ámbito académico en forma de denominación de distintas disciplinas filosóficas para que operen como puntos orientativos en nuestra lectura del Gita. Pero esto a su vez requiere también un breve análisis. En Occidente no hay un consenso totalmente aceptado acerca de la delimitación precisa de las ramas de la filosofía. Quiero darles un ejemplo. En la antigüedad, en la Grecia clásica, para Aristóteles, la filosofía era considerada un saber científico y las ciencias estaban agrupadas en tres grandes clasificaciones: ciencias teoréticas, ciencias prácticas y ciencias productivas. Sin embargo, también en la antigüedad y también en Grecia, para los estoicos, la filosofía tenía tres grandes disciplinas: la física, la lógica y la ética. Así que eso nos permite ver que dentro de filósofos de una cultura medianamente similar y de un periodo histórico medianamente similar, no hay un consenso total en cuanto a cuáles son las ramas de la filosofía. Y esto implica en nuestra lectura y en nuestra metodología un problema que debemos salvar de alguna manera si queremos introductoria y sintéticamente comprender cuál es la filosofía que Krishna expone ante Arjuna en el Bhagavad Gita tal como es, para complejizar un poco más la cuestión. Para Aristóteles, la lógica ni siquiera era una rama de la filosofía, era una propedéutica, era un instrumento para construir un discurso científico. En cambio, para los estoicos, podemos ver que la lógica es una rama de la filosofía propiamente dicha, y ellos generaron grandes desarrollos dentro de esta disciplina. Así que con esto quiero decir que es un terreno, si salimos del discurso de divulgación, que simplifica todas las cosas y de alguna manera reduce todo a rasgos bastante generales. Y si quisiésemos entrar de lleno en el análisis filosófico de las ramas de la filosofía, esto presentaría un problema, porque como dijimos previamente, no hay un consenso universalmente aceptado a modo de paradigma, si ustedes me permiten un término de Kuhn, en cuanto a la aceptación clara y distinta, usando una expresión cartesiana, respecto de cuáles son de manera definitiva las ramas de la filosofía en sí mismas. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera, para poder avanzar en la temática de hoy, vamos a abordar esta lectura sintética e introductoria de las ideas filosóficas contenidas en el Gita, hablando o utilizando el nombre de diferentes ramas o disciplinas filosóficas tal como se conciben en la cultura occidental, pero sin entrar en diálogo particular con ningún autor en concreto. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que leer el Bhagavad Gita desde la clasificación aristotélica o desde la clasificación estoica o desde la clasificación epicúrea o desde la clasificación de Descartes o desde alguna clasificación contemporánea al modo de Foucault, las palabras y las cosas o algo así. Entonces, cuando hablemos o cuando utilicemos el nombre de distintas ramas filosóficas, tal como lo utiliza Occidente, vamos a hacerlo de un modo general, de un modo esquemático, sobre todo para poder
tomar esto como punto de partida para leer las doctrinas filosóficas contenidas en el Bhagavad Gita tal como es. Es decir, vamos a marco de su propio sistema, sino en un sentido mucho más amplio, mucho más general, mucho más omniabarcativo, para que esto sirva como principios de lectura de las doctrinas contenidas en el Bhagavad Gita tal como es. Y en este sentido, metodológicamente hablando, no vamos a forzar la lectura del Bhagavad Gita para que de alguna manera artificial encaje justo en el esquema de las ramas de la filosofía de Occidente en una totalidad, sino que vamos a intentar respetar, metodológicamente hablando, las doctrinas filosóficas expuestas en el Bhagavad Gita dentro de su propio contexto. Y vamos a ver que si seguimos este tipo de arreglo metodológico, muchas veces las ideas contenidas en los 700 versos de los 18 capítulos del Gita van a coincidir con el objeto de estudio o con los presentar una filosofía propia, una filosofía con un desarrollo particular en cuanto a diferentes perspectivas de análisis e ideas que pueden ampliarse dentro de este esquema occidental de ramas de la filosofía. Entonces, en primer lugar, la filosofía occidental en su comienzo histórico, varios siglos antes de Cristo, fue una filosofía eminentemente metafísica, es decir, los filósofos presocráticos, desde Tales en adelante, no querían quedarse en la contemplación de la multiplicidad de entes dentro de este mundo sensible, sino que ellos querían reducir esa multiplicidad a una unidad, a un principio causal. En griego utilizamos el término arjé. Desde la noción de ese elemento agua como potencia material y divina a la vez, Dinamon Theion, pensada por Tales, hasta los números pensados por Pitágoras, pasando por la doctrina de las ideas de Platón, la teoría del primer motor y móvil de Aristóteles en su metafísica y todo lo demás, el uno de Plotino, etc. Entonces, el punto es que la filosofía occidental comienza siendo metafísica, la filosofía occidental sientan las bases del pensamiento metafísico europeo y también, como afirma el filólogo Werner Jäger, también se puede hablar de la teología de los primeros filósofos griegos, porque en realidad los filósofos griegos estaban buscando a partir de su media, se desarrolló en el pensamiento de diferentes autores de la modernidad y encontramos en la edad contemporánea autores que siguen desarrollando un pensamiento metafísico y tal como expresa en una de las primeras ediciones del Fondo de Cultura Económica de México el autor Boyensky en su libro titulado La filosofía actual. Él vaticinaba que la filosofía contemporánea iba a ser una filosofía metafísica, pero en una nota a una edición posterior, él se retractó de esto porque también la metafísica en Occidente tuvo sus detractores, sus críticos, en forma de un pensamiento nihilista, en forma de un pensamiento positivista, neopositivista,
La idea central es que Occidente tuvo un comienzo histórico metafísico en sentido filosófico. La metafísica occidental se desarrolló en la Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, en la Edad Contemporánea, aunque la Edad Contemporánea recibe sus críticas por parte de diferentes autores y distintas escuelas. En líneas generales, o sea, sin remitir a ningún autor filosófico particular de Occidente, porque si no tendríamos que dialogar solamente con esa persona, en un sentido más omniabarcador, en un sentido más genérico, en un sentido más abstracto, podemos decir que la metafísica occidental ha intentado descubrir cuál es el origen de la realidad. La metafísica occidental ha intentado indagar cuál es la estructura de lo real, cuáles son los componentes de aquello que está frente a nosotros. La filosofía occidental ha intentado, haciendo metafísica, comprender el ente, comprender el ser, comprender las relaciones causales entre los diferentes fenómenos del mundo sensible. En este sentido, y ya comenzando en nuestra lectura introductoria y sintética del Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 10 de dicha obra, específicamente en el texto 8, nos encontramos con un postulado eminentemente metafísico. Es decir, nosotros simplemente por sentido común podemos observarnos en este mundo, podemos observar a diferentes entes, podemos observar diferentes fenómenos, y según la filosofía del Bhagavad Gita, eso no es producto de la casualidad, eso no es producto del azar, o no es una cuestión simplemente aleatoria. Ni tampoco podemos decir que para dar cuenta de la realidad que nos rodea, podemos únicamente apelar como principio de todo a la materia, sino que en este texto 8 del capítulo 10, Krishna afirma: yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales, todo emanado de mí. Entonces, ese principio cósmico, esa unidad que da cuenta de la diversidad que los filósofos metafísicos de Occidente ya buscaron desde el principio, desde el comienzo de esta actividad intelectual que es la filosofía que en Occidente surge en Europa, encuentra, metafísicamente hablando, una primera respuesta en el Bhagavad Gita, a partir de la cual se afirma que todo tiene un principio, que todo tiene un origen, que todo tiene una causa, y aunque podemos encontrar determinadas causas que se van subordinando entre sí, hay una causa originaria, hay una causa de todas las causas y de todo lo que existe, que es la fuente de la realidad material y que es la fuente de la realidad espiritual, y esa causa suprema es Krishna mismo. Cuando nosotros hablamos de Krishna, no hacemos referencia a un hombre común, no hacemos referencia a un personaje famoso del pasado, no hacemos referencia a un semidios del panteón hindú, sino que cuando hablamos de Krishna hablamos del Brahman supremo, hablamos de la suprema personalidad de Dios, hablamos del absoluto mismo. Es decir, todo en este mundo tiene una determinada estructura, una determinada calidad, y todo ese ser, que podríamos decir, ese ser dependiente, requiere de un ser necesario. Y ese ser necesario es, evidentemente, en términos del capítulo 10 del Gita, Krishna mismo. Y en tanto que ser necesario, Krishna es el absoluto, porque su existencia no depende de algún ente o de algún ser ajeno a él mismo. Respecto de Krishna, todo es relativo, pero el propio Krishna es absoluto. Y como absoluto, podemos ver que Krishna tiene diferentes dimensiones, diferentes aspectos, lo cual también
es un aspecto o un tema importante dentro de la metafísica del Bhagavad Gita. Porque si estudiamos el capítulo 12 a partir del texto 1 y los textos subsiguientes, podemos ver que Arjuna hace una pregunta acerca de qué trascendentalistas son más perfectos, aquellos que meditan en lo impersonal, en lo omnipresente, en lo inmanifiesto, o aquellos que establecen una conexión personal con la divinidad suprema que es Krishna mismo. Y Krishna dice que los Vaishnavas son de los más perfectos, pero que los impersonalistas, que practican también ciertas reglas y regulaciones, al final también llegan a él, aunque la meditación en el aspecto impersonal del absoluto es difícil, es penosa, es compleja. Y sin embargo, para aquel que tiene una conexión devocional con él, hay una posibilidad real y directa de trascendencia. Entonces, en toda esa serie de textos del capítulo 12 del Bhagavad Gita, encontramos también otros principios metafísicos importantes que tienen que ver con los diferentes aspectos del absoluto, porque Krishna se manifiesta simultáneamente como Brahman, es decir, una energía divina, eterna, increada, impersonal, abstracta, omnipenetrante, no perceptible a los sentidos. Krishna también se manifiesta como Paramatma, es decir, el aspecto localizado de la divinidad que se encuentra en el corazón de las entidades vivientes. Paramatma es ese ser supremo que ocupa una función importantísima dentro del mundo material para la regulación del karma de las entidades vivientes condicionadas y todo lo demás. Acerca de Paramatma tenemos un análisis interesante en el capítulo 13, textos del 15 al 18, muy interesante. Y también Krishna se presenta como Bhagavan, aquel que posee seis opulencias, es decir, el aspecto personal, eterno, pleno en conocimiento y bienaventuranza, que es la máxima expresión del absoluto y que de alguna manera es el aspecto que ejerce una función hegemónica respecto de Paramatma y Brahman en sentido impersonal. Es decir, entendemos metafísicamente hablando que Krishna es el origen de los mundos materiales y espirituales y que ese mismo Krishna, metafísicamente hablando, entendido como el absoluto, puede manifestarse simultáneamente como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Metafísica, al estudiar la estructura de la realidad, también se ha conectado con la física. Hoy en día hay ramas de la filosofía, específicamente de la física y de la metafísica, u objetos de estudio de la filosofía que ya no caen dentro del terreno de estudio filosófico y sí pasa a ser analizado por las ciencias particulares, como por ejemplo en un tiempo denominaban a la física filosofía de la naturaleza. Y si quisiéramos comprender de alguna manera la estructura de lo real en el sentido de realidad sensible, realidad empírica, entonces podemos ver que eh, el mundo material resulta de la interacción de dos principios fundamentales. Obviamente, número uno, la causa espiritual de todo, esa causa que a su vez es incausada, el absoluto mismo, es decir, Krishna, pero Krishna de alguna manera despliega cíclica y regularmente los diferentes mundos sensibles que componen la realidad material a partir de su interacción con una de sus energías denominada Prakriti, es decir, la naturaleza. Metafísicamente hablando, entonces podríamos afirmar que Krishna es la causa espiritual del mundo material y que Prakriti o la naturaleza es la causa secundaria o la causa material que Krishna activa con un tercer principio, que son las entidades vivientes condicionadas. Entonces, en esta necesidad metafísica de comprender el fundamento de lo real, de intentar comprender las diferentes dimensiones de dicho fundamento, no podemos quedarnos únicamente en el plano de la abstracción, sino ver cómo esa
Esa causa original da lugar a la manifestación de una multiplicidad en sentido cósmico y entonces ahí nos encontramos con la acción de Prakriti y de Purusha, tal como se expresa en el Bhagavad Gita y tal como obviamente después encontramos esto desarrollado más en detalle dentro de la filosofía Samkhya de Kapila Dev. Pero eso excede el marco de análisis del encuentro de hoy. Otro punto importante es que para contar con una referencia bibliográfica dentro del Gita, de lo que acabo de hablar previamente, hago mención del capítulo 13, textos del 1 al 4. Después, otro punto importante es que, de alguna manera, esa naturaleza material de la cual se sirve Krishna al activarla con entidades vivientes espirituales para dar lugar a un proceso de manifestación de la multiplicidad cósmica sensible, es un tipo de naturaleza que pasa de un estado inmanifiesto a un estado manifiesto y que en ese estado manifiesto, esa naturaleza material de alguna manera entra en un juego de despliegue o de desarrollo en función de tres componentes importantes en sentido metafísico, que son las gunas, que son las modalidades, sattva, raya y tamas, es decir, bondad, pasión e ignorancia. Y también estas modalidades ejercen metafísicamente un rol muy importante dentro del despliegue del cosmos y dentro de la regulación de prácticamente todo lo que encontramos en el mundo sensible. Otro punto importante, dentro de la metafísica occidental se ha abordado la cuestión del espacio, se ha abordado la cuestión del tiempo. Y la metafísica del Gita, evidentemente, también contempla esta otra variable metafísica. Podemos ver en el capítulo 11, texto 32, donde Krishna mismo, el absoluto personal, enuncia que él es el tiempo que todo lo devora. Entonces, un filósofo occidental dijo en la antigüedad que el tiempo es una imagen móvil de la eternidad. Dentro de la metafísica del Bhagavad Gita, el tiempo no es un símbolo, el tiempo no es una imagen o una analogía de otra cosa, sino que dentro del Bhagavad Gita el tiempo es el absoluto mismo. Es decir, el tiempo es una manifestación directa de el absoluto. Y en ese sentido, el tiempo ocupa un rol, metafísicamente hablando, importante dentro del Bhagavad Gita. Y otra cuestión para analizar, en este caso la última, y no porque no podamos seguir efectuando una lectura más amplia de la metafísica del Gita, sino porque el tiempo apremia, es que la filosofía occidental dentro del ámbito metafísico ha abordado la cuestión del ser. Incluso un gran filósofo contemporáneo, Martin Heidegger, decía que de alguna manera hemos olvidado la pregunta por el ser, que había que reinstaurar la pregunta por el ser dentro de la filosofía occidental y de ahí la importancia de su obra, El ser y el tiempo. Entonces, también esta categoría filosófica del ser se aborda en el Bhagavad Gita tal como es, específicamente en el capítulo 8. En este capítulo, Arjuna hace una serie de preguntas a Krishna y Krishna va a exponer la explicación de distintas categorías filosóficas y muchas de ellas principalmente metafísicas. Entonces, Arjuna pregunta qué es el ser y Krishna se refiere al ser utilizando el término sánscrito adhyatma. Adhyatma. Esto hace referencia a la cualidad de existencia continua del alma individual, la eternidad de la existencia del alma. Y hasta acá va a estar planteado el análisis introductorio y sintético de la metafísica del Bhagavad Gita, y como dije previamente, no porque no haya más elementos a analizar, de hecho, podríamos continuar con la lectura de los diferentes capítulos para seguir estableciendo principios de metafísica del Gita, pero
tenemos que avanzar con el encuentro de hoy. Y esta pregunta de Arjuna, que es el ser en el capítulo 8, da lugar al desarrollo de otra disciplina filosófica del Bhagavad Gita, que es la antropología filosófica. Esto requiere de una aclaración. La antropología científica es una disciplina que surgió en Inglaterra a fines del siglo XIX con el antropólogo llamado Taylor. Luego fue desarrollada también por Morgan, por Fraser. Eran los comienzos de la antropología científica, del evolucionismo antropológico. Metodológicamente estos antropólogos eran acusados de ser antropólogos de salón. Recién Malinowski en el siglo XX va a instaurar la metodología del trabajo de campo para estudiar al otro cultural, etc. Pero aclaro esto porque esa no es la antropología que nos interesa, no es el estudio del otro cultural y todo lo demás, sino que cuando hablamos de antropología en el Gita, hablamos de antropología filosófica, del estudio filosófico acerca del hombre. Entonces, en la filosofía occidental, ya en la antigüedad hay reflexiones sobre el hombre. Uno podría leer el Fedón de Platón, donde se enuncia el último día de la vida de Sócrates, el cual, estando en la cárcel, tiene un diálogo filosófico con sus amigos. Entonces hablan acerca de qué es perecedero en el hombre, qué es inmortal en el hombre. El propio De Ánima de Aristóteles estudia racionalmente el alma humana. Encontramos en diferentes autores doctrinas más o menos desarrolladas acerca del hombre en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna, pero la antropología filosófica propiamente dicha surge en Europa en la Edad Contemporánea con un autor muy importante llamado Max Scheler, el autor de la célebre obra El puesto del hombre en el cosmos. Este autor sintetiza la historia, de alguna manera, del pensamiento antropológico occidental en su texto La idea del hombre en la historia, donde habla de diferentes tipos ideales de concebir al hombre, etc. Y para no entrar en diálogo con algún autor en particular, con Scheler, con Gehlen, con Cassirer o alguno de ellos, hablemos de una antropología filosófica en sentido amplio. Básicamente esta disciplina se pregunta qué es el hombre, qué nos diferencia de los animales, eh, si hay algún principio trascendente en nosotros. Y básicamente bajo esta mirada esquemática ¿encontramos en el Bhagavad Gita una antropología filosófica propiamente dicha? Indudablemente que sí. Entonces, si bien hay elementos antropológicos a lo largo de los diferentes capítulos del Gita, podríamos decir que de manera concentrada, la antropología del Bhagavad Gita se encuentra presente en el capítulo 2, denominado Resumen del contenido del Gita. Es decir, la antropología del Bhagavad Gita se desarrolla en el capítulo 2 del texto 12 en adelante, cuando Krishna dice a Arjuna, nunca hubo un tiempo que yo no existiera, ni tú, ni todos estos reyes, y en el futuro ninguno de nosotros dejará de existir. De ahí en adelante, Krishna nos explica qué es el hombre, qué es el ser humano, ¿sí? Cómo estamos compuestos. Krishna explica que hay una asimetría ontológica entre los diferentes componentes del ser humano. Y Krishna nos explica qué es lo que trasciende de nosotros y qué no lo hace. Y por lo tanto, esto sienta una base también para el análisis de la ética. Sintéticamente hablando, la antropología del Bhagavad Gita presenta un dualismo antropológico. En Bhagavad Gita capítulo 2, texto 13, Krishna dice, así como en este mismo cuerpo, el alma encarnada pasa continuamente de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma manera, el alma pasa a otro cuerpo al momento de la muerte y la persona sensata no la confunde el cambio. Entonces, este texto presenta las bases de un dualismo antropológico, donde el ser humano es la resultante de la, podríamos decir, conexión temporal, de la conexión transitoria de dos grandes factores, un cuerpo material y un alma espiritual. Entonces, en los textos subsiguientes, Krishna va a explicar
qué características tiene el cuerpo y Krishna va a explicar qué características tiene el alma. Cuando hacemos referencia al cuerpo, a su vez, tenemos que establecer antropológicamente hablando una subdivisión, porque nos encontramos con la presencia de un cuerpo visible, es decir, el cuerpo burdo que podemos captar por los sentidos, y hay otro cuerpo que es el cuerpo sutil. Estos dos cuerpos integran el aspecto material del ser humano. A veces hay doctrinas filosóficas que confunden lo sutil con lo espiritual y sin embargo no tenemos que caer en esta confusión porque materia burda y materia sutil son diferentes de sustancias espirituales. Entonces, hablando del cuerpo burdo, él está integrado por diferentes elementos como tierra, fuego, aire y éter, es decir, elementos sólidos, elementos fluidos, etc. El cuerpo sutil está integrado por mente, inteligencia y ego falso, es decir, la mente es la facultad que antropológicamente nos permite pensar, sentir y desear, aceptar y rechazar. La inteligencia es la capacidad de discernimiento y de análisis y de discriminación. También es el elemento sutil que nos permite una toma de decisiones. eh, y el ego falso es lo que hace que de alguna manera el alma condicionada crea ser lo que no es decir, el cuerpo. De ahí que puedo pensar, soy hombre, soy argentino, soy profesor, etcétera. Cuando en realidad Adhyatma, el ser, es diferente de todo eso y está libre de designaciones materiales. Dentro de la antropología del Bhagavad Gita, así como hablamos del cuerpo, que decimos que es material, que es temporal, que nace, que envejece, enferma y muere, por lo tanto es mutable, sometido al cambio, lo que le da conciencia al cuerpo, lo que le da vida al cuerpo, lo que le da movimiento al cuerpo, es una entidad diferente del cuerpo, el alma. El alma en la antropología del Gita no puede ser reducida a alguna combinación o interacción de elementos materiales, es decir, el alma no es producto de la materia, tampoco podemos decir que el alma es el producto de la actividad cerebral. No hablamos del alma en un sentido poético ni en un sentido figurativo, sino en un claro sentido filosófico. El alma es un ser por existencia propia. El alma es un ser divino. Y en el capítulo 2 del Bhagavad Gita hay toda una caracterización de los principales aspectos del alma, como aquella que no puede ser marchitada por el viento, mojada por el agua, quemada por el fuego, ni destruida por ningún arma. El alma es sempiterna, el alma es siempre viva, el alma es espiritual, divina, eterna y diferente de la materia. Y tanto es así, que así como la pregunta, ¿qué es el ser?, que Arjuna planteó en el capítulo 8 del Bhagavad Gita a Krishna, la cual es una pregunta eminentemente metafísica, nos da la base para plantearnos también una antropología del Gita. Cuando hablamos del alma, hablamos también de que el alma no muere con la muerte del cuerpo, de que el alma pasa a otro cuerpo, y esta es la idea de la transmigración, y es esta doctrina la que también nos da una base para entrar en el terreno de la ética del Bhagavad Gita. Entonces, la ética es una rama de la filosofía eh, que ya comenzó con los griegos. Pensemos en la Edad Antigua cuando Platón planteaba la doctrina moral de la purificación del alma, al igual que lo hacía Pitágoras. Pensemos que en ese sentido Platón definía a la filosofía como preparación para la muerte y el estado que le sigue. Entonces, si a la muerte le sigue algún estado, hay algo de nosotros que debe trascender. Por sentido común sabemos que el cuerpo nace y muere, entonces el cuerpo no es lo que trasciende. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que trasciende? Entonces para Platón, psique, el alma, por ser espiritual y por ser divina.
esa alma que se encuentra, como pensaban los órficos, encarcelada en esa prisión que es el cuerpo. Entonces, esa alma transmigra, esa alma reencarna. Entonces, en Occidente, ya desde la Edad Antigua, hubo un análisis de tipo ético. Pensemos que Aristóteles escribe la Ética Nicomaquea, donde analiza los diferentes tipos de vida, donde según la opinión del hombre común podemos encontrar eudaimonía, la felicidad. Y él va a refutar todo eso para decir que la felicidad real no es de alguna manera un estado, sino una actividad y que consiste en la actividad racional, en la práctica de la virtud, en la función contemplativa y en el cultivo de la sabiduría, en la búsqueda del conocimiento, en la teorización propia del filósofo. Entonces, no solamente Platón, Aristóteles hizo ética. Pensemos que en el período helenístico, con los estoicos, con los epicúreos, bien la filosofía tiene diferentes ramas, en última instancia todas esas ramas están al servicio de la ética, porque la filosofía buscaba en ese periodo helenístico la apatheia, el estar libre de pasiones, la ataraxia, el estar en un estado de serenidad interior. Y obviamente que los filósofos cristianos medievales construyeron sus propias éticas. En el capítulo tercero del discurso del método, Descartes propone su moral provisional. Encontramos una de las más grandes expresiones de la ética occidental en la crítica de la razón práctica de Kant, la fundamentación de la metafísica de las costumbres, etc. Entonces, básicamente la ética occidental se desarrolló de los griegos hasta hoy y como afirma un autor llamado Norbert Gilbeny en un texto titulado Aproximación a la ética, todo el discurso ético de Occidente en realidad se reduce a dos autores fundamentales, Aristóteles y Kant, es decir, la ética finalista, teleológica, aristotélica, por el cual se afirma que todo lo que hacemos es un medio para llegar a un fin último y que ese fin último no es medio para otra cosa y no es nada más y nada menos que eudaimonía, la felicidad, o ese otro modelo ético al estilo kantiano, formal, donde la cuestión de la finalidad, la meta o el sentido de la vida es un tema privado de la vida de cada individuo, y lo que la ética busca, intentando ser una ética científica, es establecer leyes del comportamiento moral para que podamos entender cuándo actuamos con contenido moral y cuándo no, y esa ley moral es básicamente el imperativo categórico, el cual Kant plantea diferentes formulaciones del mismo. Entonces, básicamente, ¿qué estudia la ética? Estudia la costumbre, estudia el fenómeno de la moralidad, la ética estudia cuál es el sentido de la vida, qué es la virtud, qué es el deber, cuáles son los criterios que nos permiten distinguir entre la acción correcta e incorrecta. ¿Encontramos principios de ética dentro del Bhagavad Gita tal como es? Por supuesto, indudablemente. Lo digo de manera asertórica. Tras un análisis muy detallado, hasta les diría casi matemático, de los diferentes textos que componen cada capítulo del Bhagavad Gita, vamos a ver que en casi todos los capítulos Krishna está exponiendo diferentes virtudes que debe tener un trascendentalista. Es decir, ya a partir del capítulo 2 no, cuando Arjuna se niega a pelear y Krishna le dice que su actitud no es digna de aquellos que conocen el verdadero propósito de la vida, cuando vemos que Krishna argumenta para no pelear y Krishna contraargumenta, Krishna explica la diferencia entre el cuerpo y el alma, Krishna le explica a Arjuna la importancia de cumplir con su deber como guerrero, Krishna le dice a Arjuna que tiene que trascender el florido lenguaje de los Vedas y situarse en el ser. Y de ese modo Arjuna le pregunta a Krishna en el capítulo 2, bueno, ¿cómo habla? ¿Cómo camina? ¿Cómo es aquella persona que ha alcanzado la trascendencia? Entonces, a partir de ahí, Krishna va a exponer toda una serie de virtudes en el Bhagavad Gita, que van en el capítulo 2 desde el texto.
54 al texto 72. Ahí nos encontramos con cualidades elevadas de carácter que Krishna dice que poseen aquellos que han alcanzado el plano trascendental. Enumerarlas todas sería un trabajo bastante analítico que excede los límites del encuentro de hoy, pero sin embargo los invito, si les interesa el tema, a hacerlo porque es muy interesante comprender la ética del Bhagavad Gita, comprender el análisis que Krishna hace de las virtudes que debe poseer aquel que está situado en un plano realmente espiritual. Pero para reforzar esta idea, también nos encontramos con, en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, textos del 13 al 20, todo un análisis detallado de las virtudes que poseen los Vaishnavas más elevados. Recordemos que en el capítulo 12 del Bhagavad Gita, Krishna le preguntaba a Arjuna, metafísicamente hablando, quién está mejor situado, quién es más perfecto como trascendentalista, si los Vaishnavas o los impersonalistas. Krishna responde, luego Krishna explica el proceso para vincularse con él, absorber la mente constantemente en él, si no se puede practicar Bhakti Yoga, si no se puede entonces orientar nuestras acciones hacia Krishna, y si no, bueno, cultivar el conocimiento. Prabhupada explica los significados, practicar la filantropía, renunciar al fruto de la acción, etcétera, utilizar el fruto de la acción en una buena causa. Pero el punto es que después de esa sección de textos, donde hay toda una jerarquización de la práctica espiritual, Krishna expone entre los textos 13 y 20 del capítulo 12 todo un conjunto de virtudes y lo hace de manera muy analítica que se prestan a una lectura rica bajo una perspectiva ética, lo cual es muy interesante. Pero además también en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, en los textos que van del 1 al 3, Krishna también en sentido ético está exponiendo un conjunto de virtudes que son propias de aquellas almas condicionadas que poseen naturaleza divina. Y también del texto 4 en adelante, Krishna explica las antivirtudes. Krishna explica la naturaleza y las cualidades negativas del carácter de aquellos que no poseen naturaleza divina, sino que están en posesión de un condicionamiento de tipo azúrico. Y eso sería muy interesante en esta lectura ética del Bhagavad Gita, porque de alguna manera Krishna está exponiendo una serie de virtudes y una serie de antivirtudes que enriquecerían muchísimo nuestra práctica de esta filosofía trascendental. Además de esto que acabo de mencionar, Krishna no solo habla de virtudes, sino que también habla de swadharma, de deberes prescritos. Pero voy a reservar esta cuestión al análisis de la próxima rama de la filosofía que queremos encontrar dentro del Bhagavad Gita tal como es. Pero siguiendo con la lectura ética que hacemos de esta obra, en el terreno de la acción, en el terreno de aquello que permite perfeccionar nuestra vida humana, a lo largo de todos los capítulos del Bhagavad Gita o a lo largo de los principales capítulos del Bhagavad Gita, Krishna va a exponer diferentes procesos para alcanzar la trascendencia. Es decir, Krishna va a explicar los fundamentos de diferentes procesos de yoga, en el sentido que nos encontramos con una descripción detallada del Jnana Yoga, el yoga del conocimiento. Encontramos, por ejemplo, en el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Nos encontramos también con, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, la explicación que Krishna da acerca del Dhyana Yoga, el yoga místico. Por supuesto, también nos encontramos en el capítulo 12, como en muchos otros capítulos más, la descripción que Krishna hace del Bhakti Yoga, el yoga devocional que vincula al ser individual con el absoluto en su aspecto más elevado, en su aspecto personal. Y además también, como la ética no solamente estudia las virtudes, como la ética no solamente estudia el deber,
Eh, Podemos decir también que la ética estudia el sentido o la meta de la vida, o por lo menos determinadas éticas de tipo teleológicas, o como las define en Argentina Ángel Vasallo, las éticas del arquero, en el sentido de que toda acción debe apuntar para tener sentido a una finalidad última. Nos encontramos también con que el Bhagavad Gita señala, sin lugar a dudas, una clara teleología de la acción humana. Es decir, como seres humanos podemos cumplir diferentes metas en esta vida, pero sin duda, al menos dentro del contexto teórico del Bhagavad Gita, la meta más elevada, mucho más elevado que el placer sensorial, mucho más elevado que la acumulación de riquezas, mucho más elevado que el ostentar un poder o un dominio sobre los demás, mucho más elevado que el hecho de obtener poderes místicos o algo así. Podríamos decir que teleológica y éticamente hablando dentro del Bhagavad Gita, moksha, la liberación, es la finalidad y el propósito último de la vida humana dentro de este contexto filosófico. Por supuesto que corrientes de filosofía Vaishnavas van a sostener que incluso hay un principio más elevado que la liberación, como por ejemplo en la filosofía Gaudiya Vedanta Vaishnava, y el prema o el Krishna prema sería realmente la meta última de la forma humana de vida, y eso sería incluso más importante que moksha, apavarga, mukti o también liberación. Evidentemente, las ramas de la filosofía en Occidente poseen subramas. Por ejemplo, para Aristóteles, dentro de la metafísica estaba la ontología, estaba la teología, la teleología. Dentro de la ética, hoy podemos decir que está la metaética, la ética aplicada, la ética normativa. ¿Podríamos seguir encontrando fundamentos de ética dentro del Bhagavad Gita más allá de los que acabamos de exponer? Por supuesto que sí, pero eso excede los límites del encuentro de hoy. Pero sin embargo, con lo que acabamos de mencionar, claramente vemos que Krishna habla acerca de virtudes, Krishna habla acerca de deberes, Krishna habla de procesos yógicos y Krishna habla de una meta clara y definida para la vida humana. Lo cual, en base a todos estos elementos, podemos concluir que encontramos en el Bhagavad Gita una doctrina ética claramente manifiesta. Bien, cuando hablábamos de ética, hacíamos referencia a Swadharma, hacíamos referencia a los deberes prescritos, y esto nos lleva al terreno de otra rama de la filosofía, que es la filosofía política. Como en todos los casos anteriores, los primeros que teorizaron sobre esto en Occidente fueron, sin lugar a dudas, los griegos. Pensemos ese desarrollo de un estado ideal que Platón plantea en la República, esa república integrada por gente común, por guardianes, por filósofos. Pensemos cómo Platón pensó también más allá de la república o junto con la república la importancia que tiene la ley dentro del contexto de la polis, que si mal no recuerdo eso lo plantea en un diálogo llamado Critón, si mal no recuerdo. Pero también Platón reformula su teoría política en otro libro muy importante llamado Las leyes. Vamos a ver que Aristóteles, él también teorizó sobre este fenómeno de la filosofía social en un libro titulado eh, La política, donde él habla de diferentes clasificación de diferentes formas de gobierno, las características que deberían tener la polis, etc. Y pensemos que en el mundo antiguo, al igual que en el mundo medieval, la filosofía política era un fenómeno muy ligado a la ética, porque la finalidad del Estado era evidentemente la búsqueda del bien común. Entonces hay un corte en este tipo de política en el Renacimiento a partir del príncipe de Maquiavelo, donde él dice que quien gobierna debe liberarse de todos los principios religiosos, morales, de filantropía, etcétera, porque la meta de la política para Maquiavelo es conseguir y conservar el poder.
y el fin justifica los medios. Y luego viene una filosofía política de tipo científica, de tipo formal, al modo de Hobbes, Locke, Rousseau, donde se habla de un estado inicial de naturaleza, un contrato social, surgimiento de sociedad civil y el Estado, etc. Así que podemos ver que incluso la filosofía política ha sido desarrollada también por Kant en La Paz Perpetua. En el siglo XX nos encontramos con un autor que de alguna manera eh, revitalizó el pensamiento político occidental, John Rawls, y hasta el desde los griegos hasta el día de hoy, Occidente ha venido desarrollando filosofía política. Y si nos preguntamos, ¿hay una filosofía política presente en el Gita? Indudablemente que sí, porque el Bhagavad Gita considera que el ser humano tiene que alcanzar la autorrealización y en la antigua cultura védica la autorrealización obviamente que estaba ligada en sentido ético a la práctica de diferentes procesos yógicos, al cultivo de ciertos tipos de virtudes, a la búsqueda de determinada meta de la vida que es la liberación. Pero en la antigua civilización que geográficamente estuvo presente en India y en otras partes del planeta hace muchos miles de años atrás, podemos ver que para alcanzar esa perfección de la vida humana, además de todo lo anterior que acabamos de mencionar, es necesario en algunos casos un contexto social que permita la optimización de las cualidades humanas. Y eso nos lleva al terreno de la filosofía política del Bhagavad Gita que está presente en el sistema Varna Ashram, es decir, el sistema de Varnas, es decir, dividir a la sociedad según ocupaciones y deberes prescritos, swadharmas, y dividir a la sociedad también en ashrams, ¿sí? En niveles de renuncia progresiva hacia la búsqueda de la liberación. Entonces, evidentemente, tal como Platón o Aristóteles en Occidente plantearon una filosofía política, también encontramos una filosofía política presente de modo claro y distinto en el Bhagavad Gita tal como es. Este sistema social conocido como Varna Ashram se encuentra nombrado en diferentes capítulos del Bhagavad Gita. Por ejemplo, en el capítulo 2, cuando Krishna le dice a Arjuna que como guerrero debe pelear, está enunciando deberes Varnashram para Kshatriyas. Pero en el capítulo 18 de esta obra, de los textos 41 al 46, encontramos una exposición analítica que Krishna hace del Swadharma o los deberes prescritos de cada uno de los varnas. Y estos varnas son los Shudras, que se dedican al trabajo manual, los Vaishyas, que son terratenientes, se dedican a la actividad agrícola, ganadera, la banca, el transporte, el comercio, los Kshatriyas, que es la aristocracia militar gobernante, y también los Brahmanas, que es la clase intelectual, sacerdotal, etcétera. Es decir, cada uno de estos varnas tiene su propia función dentro de la filosofía política del Bhagavad Gita y al cumplir cada uno de estos varnas su propia función, hay cooperación dentro del cuerpo social, se produce la práctica de la virtud propia, de cada uno de estos sectores de la sociedad, como por ejemplo de los brahmanas, la sabiduría, la limpieza, la misericordia, la veracidad, para los yatrias la valentía, el heroísmo, la generosidad, el poder, etcétera. Y podemos ver que de la cooperación de todos estos diferentes varnas hay un beneficio de la totalidad del cuerpo social cuando esos deberes prescritos dentro del Daiva Varna Ashram se ejecutan como una ofrenda en honor de Vishnu. Esto daría como resultado una elevación espiritual de la totalidad del cuerpo social. En cuanto a los ashrams, nos encontramos en la primera etapa de la vida con el periodo de estudiante o brahmachari, luego con la etapa de casado, piadoso, grijasta, luego la etapa de retirado, vanaprasta, y la etapa de renunciante o sannyas. Evidentemente, para ampliar todo esto, hay que efectuar una lectura del Bhagavad Gita tal como es, porque como afirmé previamente, el encuentro de hoy es introductorio y sintético.
el desarrollo de cada una de estas doctrinas necesitaría un curso en sí mismo, pero a su vez también hay que entender que este sistema Varnashram, esta filosofía social, tiene un fundamento metafísico que es Krishnanismo, tal como se afirma en el capítulo 4 del Bhagavad Gita. Capítulo 4, texto 13. Este sistema Varnashram, esta organización social védica, tiene a Krishna como punto de origen. El comienzo de esta filosofía social está en el propio Krishna. Ahora, acá hay un punto interesante que abordar. Cuando uno lee obras como el Srimad Bhagavatam, este antiguo sistema social védico en el que había diferentes varnas, traducido a veces como castas, era un sistema social que permitía el movimiento social, tanto ascendente como descendente. ¿Por qué? Porque eh, con el paso del tiempo, con la práctica, con el folclore y con la perversión de las ideas contenidas en la antigua cultura védica, este sistema Varnashram en algunos casos desembocó en un opresivo y discriminatorio sistema de castas en la India. Un sistema de castas rígido, un sistema de castas sin movilidad social, y básicamente esa no es la idea originaria del sistema Varna Ashram. El sistema Varna Ashram, como filosofía política, no tenía la función de dividir a la sociedad y crear rencores entre castas. El sistema Varna Ashram no tenía como finalidad estigmatizar o discriminar en sentido negativo a ciertos sectores de la sociedad, sino que el sistema Varnashram era el contexto social para que cada cual pueda cultivar su propia virtud, para que cada cual pueda desarrollar su propio deber prescrito, para que cada cual pueda optimizar su propia naturaleza y actuando coordinadamente con los demás estamentos sociales, en última instancia pueda ofrecerse el cumplimiento del deber prescrito como una ofrenda en honor de Vishnu y así poder en última instancia alcanzar la trascendencia, lejos de ser lo que con el tiempo degeneró en el sistema de castas de la India. Bien, entonces, como dijimos, este sistema Varnashram, según el capítulo 4, texto 13 del Bhagavad Gita, tiene a Krishna como punto de comienzo, de origen. Y obviamente, como dijimos previamente, cada Varna, cada ashram tiene sus propios deberes prescritos y claramente todo este sistema tiene una meta o una finalidad que, como se explica en el capítulo 3 del Bhagavad Gita, a partir del sacrificio que la humanidad ofrece en honor de Vishnu, puede lograrse dentro de este contexto del Varnashram una vida próspera, progresiva, en sentido material, dentro de este mundo temporal, y a su vez nos cualificamos gradualmente para poder trascender el tiempo y el espacio material y poder alcanzar la liberación. Y de ahí el proyecto completo del sistema Varnashram. Entonces, hablando de ramas de la filosofía en Occidente, hicimos mención de la metafísica, de la antropología filosófica, de la ética, de la filosofía política. Ahora vamos a entrar en el terreno de la nociología y después de esto vamos a llegar a las conclusiones. Hay que hacer en primer lugar una aclaración terminológica. La gnosiología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, pero a veces en determinados ámbitos académicos hay una confusión. ¿Por qué? Porque a esta rama de la filosofía, en algunos contextos, se la suele llamar epistemología. Por lo menos en Argentina, la gnosiología hace referencia a la rama de la filosofía que estudia el conocimiento en general, y reservamos en nuestro ámbito académico el término epistemología para hacer referencia a esa rama de la filosofía que de manera específica y concreta estudia
el conocimiento científico. Y eso es epistemología. Aunque en países de tradición anglosajona, a veces el término epistemología es equivalente a la palabra nociología. Entonces, evidentemente, como en los casos anteriores, la reflexión sobre el conocimiento en Occidente comenzó con los griegos y de alguna manera ya en la Edad Antigua dichos filósofos establecieron una jerarquización respecto de lo que puede ser conocido. Por un lado, la doxa y por otro lado, la episteme. La doxa sería una opinión, una conjetura de sentido común, un saber vulgar, mientras que la episteme es un conocimiento válido, un conocimiento cierto, un conocimiento científico. Y eso ya marca no solamente una diferencia en los términos, sino una diferencia jerárquica y una diferencia valorativa entre el alto nivel o la alta importancia que tiene la episteme y la baja importancia que tiene la doxa. Entonces, evidentemente ya Platón en la Edad Antigua había dicho que conocer es recordar y nos encontramos entonces en su diálogo denominado el Fedro con su doctrina de la anamnesis, su doctrina de la reminiscencia, dado que el alma antes de haber entrado al cuerpo material habría contemplado las ideas y en contacto con la experiencia sensorial, en nosotros se produce una suerte de recuerdo o reminiscencia de esos arquetipos eternos que son las ideas platónicas. También Aristóteles abordó la cuestión del conocimiento, obviamente en su medida también los medievales, la cuestión del conocimiento en San Agustín conduce al contacto con Dios, a la felicidad, pero la gnosiología o teoría del conocimiento tuvo un desarrollo muy importante en la Edad Moderna europea en forma de diferentes escuelas o diferentes movimientos como el racionalismo de Descartes, el empirismo que tiene sus bases en Locke, en Hume, eh, y obviamente también hay una gran corriente filosófica de la modernidad, que es la filosofía trascendental, la filosofía crítica o el idealismo alemán, inaugurado por Kant con su obra monumental, La crítica de la razón pura. Entonces, básicamente la nociología se plantea desde dónde es que el ser humano conoce, qué es la esencia de lo conocido, en qué medida podemos estar en dominio de la certeza, etcétera. Encontramos una teoría gnoseológica en el Bhagavad Gita, al igual que en el caso de la metafísica, de la antropología, de la ética y de la filosofía política. Nuestra respuesta rotunda es sí, por supuesto, indudablemente. Según la filosofía del Bhagavad Gita, podemos ver que en nosotros hay sentidos y de ahí que la experiencia sensorial es una fuente de conocimiento reconocida en el Gita. Es decir, hay sentidos que nos permiten la acción y a su vez hay sentidos dentro del cuerpo que nos permiten el acto de conocimiento, al menos de conocer las realidades o los entes sensibles propios del mundo fenoménico. Pero a su vez también dentro del Bhagavad Gita encontramos una fuente de conocimiento que es la racionalidad, la cual nos lleva a una mayor comprensión en el acto de conocimiento. Observen ustedes, por ejemplo, cómo en el capítulo 3 Arjuna le hace preguntas a Krishna respecto del modo correcto de proceder. Lo mismo ocurre en el capítulo 5, cuando Arjuna le pregunta a Krishna cuál es el mejor curso de acción. Lo mismo en el capítulo 12, cuando Arjuna le pregunta a Krishna qué clase de trascendentalista es más elevado. O sea que por un lado, respecto de los entes sensibles, en cierta manera los sentidos de conocimiento nos brindan información sobre el mundo externo, según la doctrina del Gita, pero a su vez también esa información recibida, porque Arjuna estaba viendo a Krishna con los sentidos, Arjuna estaba escuchando a Krishna con sus sentidos, pero a su vez Arjuna estaba analizando lo que Krishna decía con su inteligencia.
De ahí que también la inteligencia es una fuente de conocimiento. Con la inteligencia penetramos en el significado más profundo del dato que obtenemos a través de la experiencia sensorial. Otro punto importante, y en ese sentido decimos que el análisis que hacemos de las ramas de la filosofía en el Bhagavad Gita coincide en alguna medida con esa filosofía posterior que luego se desarrolló en Occidente, porque pensemos que el Bhagavad Gita es mucho más antiguo que las obras de los presocráticos, que las obras de Platón, de Aristóteles, etc. Y hay puntos de coincidencia entre la antiquísima filosofía del Gita y las posteriores filosofías occidentales, pero también hay puntos de diferencia. Y acá entramos en una característica personal del Bhagavad Gita que hace referencia a la identidad intelectual del texto. ¿Por qué? Porque si bien en cierta medida respecto del conocimiento podríamos decir en orden de lo material, los sentidos ocupan un lugar importante, la inteligencia con su capacidad discriminativa también. Respecto de la vida espiritual, respecto de aquello que está fuera del campo de lo fenoménico, el Bhagavad Gita está proponiendo otra fuente de conocimiento. El Bhagavad Gita está proponiendo una metodología de conocimiento para lo espiritual que es específica y en algunos puntos diferentes de la forma en que adquirimos el conocimiento o la información material, según el término que queramos usar, a grandes rasgos y no siendo demasiado específico en sentido académico en este punto. Ahora bien, en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, hablando de una cuestión muy importante dentro de la nociología, que es la verdad, que es la certeza, que es la captación de una esfera de conocimiento que trasciende lo material, entonces Krishna está diciendo que en ese caso el candidato a obtener ese tipo de conocimiento tiene que poner en práctica una determinada metodología que es aceptar un guru, aceptar un maestro espiritual, aceptar a alguien que sea experto en la ciencia espiritual para poder comprender aquello que trasciende la experiencia sensorial y poder situarnos en el plano de Adhyatma, en el plano de la eternidad del ser. Entonces, este es un aspecto importante de la metodología de conocimiento del Bhagavad Gita en el sentido de la vital importancia, si queremos trascender el sentido común y elevarnos al plano filosófico, que implica la aceptación de un maestro espiritual dentro del contexto de la gnosiología del Bhagavad Gita. Ahora, otro punto importante, la gnosiología se vuelve a conectar una vez más con la metafísica, porque en la teoría del conocimiento del Bhagavad Gita se afirma que Krishna mismo, como Paramatma, es quien nos dota del conocimiento, del recuerdo y del olvido. O sea que también, además de los sentidos humanos y de la inteligencia humana y del conocimiento que podemos adquirir por el contacto con un maestro espiritual, hay un tipo de conocimiento interior que se revela al ser humano por la conexión del ser individual con ese aspecto del absoluto que es Paramatma, la superalma. Y acá hacemos referencia dentro de los elementos que componen esta nociología del Bhagavad Gita, no solamente la experiencia sensorial, no solamente la inteligencia, al contacto con el guru, al contacto con Paramatma, sino también en ese contacto con Paramatma la activación de la memoria, la importancia del recuerdo dentro de la teoría nociológica del Bhagavad Gita. O sea que la memoria también es una fuente de conocimiento si lo pensamos en este contexto filosófico. Otro punto importante en el análisis de esta nociología, y acá encontramos un elemento claramente resaltante dentro de la teoría del conocimiento del Bhagavad Gita, es la diferencia entre jnana y vijnana. Es decir, jnana tiene que ver con el conocimiento teórico, el conocimiento que podemos comprender por el lenguaje, por la razón, por la memoria, como por ejemplo la definición que Krishna da en el capítulo 2 del alma. Pero hay una diferencia muy grande entre
comprender conceptualmente que el alma es una entidad espiritual diferente del cuerpo material, es muy diferente eso que tener la certeza y la experiencia directa de nuestro ser como alma espiritual. Entonces, eso lleva a otro terreno de la nociología del Gita, que es el conocimiento experimentado por uno mismo, el conocimiento realizado, es decir, la intuición metafísica de realidades que trascienden a la materia. La base de este principio nociológico se plantea en el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 9, texto 2, cuando Krishna afirma que este conocimiento es el rey de la educación, el más secreto de todos los secretos, porque nos permite trascender la comprensión intelectual de las categorías metafísicas y nos estaría brindando una percepción directa del ser, un conocimiento directo, un conocimiento realizado. Entonces, este punto es muy importante dentro de la teoría nociológica del Gita. ¿Por qué? Porque esa experiencia directa del ser nos llevaría a un grado de realización, nos llevaría a un grado de certeza totalmente indubitable. Una vez situados en la plataforma del ser, no hay ningún sofisma, no hay ningún contraargumento, no hay ningún tipo de refutación que pueda de alguna manera desviarnos de esa comprensión directa del ser. Es decir, hay un conocimiento intuitivo dentro de la nociología del Bhagavad Gita. Y no hablamos de intuición conceptual, no hablamos de intuición empírica, en términos de lo que se denomina así en el diccionario de filosofía Ferrater Mora, sino que estamos hablando de intuición metafísica en esta teoría del conocimiento, es decir, percepción directa del ser. Y ese punto es muy importante. Dentro de la nociología del Bhagavad Gita vamos a encontrar una conexión no solamente con la metafísica, no solamente con la antropología, no solamente con la filosofía política, sino también con la ética, porque para el Bhagavad Gita el conocimiento tiene una dimensión moral. Y esta dimensión moral puede ser analizada desde diferentes variables. Número uno, como cualidad de carácter, y número dos, como formas de liderazgo. Es decir, si vamos al capítulo 13 del Bhagavad Gita, textos del 8 al 12, Krishna está explicando que conocimiento no es simplemente la comprensión intelectual de alguna realidad, sino que conocimiento es una forma de proceder ante los demás, ante uno mismo y ante la vida. Es decir, en términos del capítulo 13 del Bhagavad Gita, conocimiento es virtud. Y la primera virtud que Krishna describe como cualidad del conocimiento es amanituam, humildad. Y son toda una serie de virtudes que Krishna despliega, no solamente la humildad, la purificación de la propia existencia, la percepción de lo negativo, de la reiteración del ciclo del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, la búsqueda filosófica de la verdad absoluta, el acudir a un maestro espiritual genuino y la devoción firme y constante por el absoluto. Es- Esta es una característica propia de la filosofía del Bhagavad Gita, que es una filosofía mucho más antigua que cualquier forma de filosofía occidental. Porque en la nociología del Gita no solo contemplamos que hay fuentes de conocimiento como los sentidos, la inteligencia, que hay una metodología de conocimiento que implica acudir a un maestro espiritual, que también una fuente de conocimiento es Paramatma, que internamente revela un conocimiento, un recuerdo y un olvido. No solamente está la diferencia entre conocimiento teórico y conocimiento realizado en forma de intuición metafísica, sino que también el conocimiento tiene una dimensión ética, porque el conocimiento implica la posesión de virtudes del carácter. La segunda variable de la lectura ética dentro de la dimensión nociológica es que el conocimiento implica una forma de liderazgo responsable. Es decir, nosotros podemos ver que poseer conocimiento implica ser ejemplares para aquellos que nos rodean. Y eso es lo que expone Krishna
en el capítulo 4 del Bhagavad Gita, perdón, capítulo 3 texto 21, capítulo 3 texto 23, capítulo 3 texto 24, donde Krishna dice que la gente común sigue el ejemplo de aquello que hacen las grandes personalidades, cuando Krishna dice que él no tiene ningún deber que ejecutar, pero que aún así él actúa para dar el ejemplo a los demás. Entonces, la nociología del Gita no apunta únicamente a una teorización desde dónde proviene el conocimiento y qué es lo que conocemos, sino qué hacemos con ese conocimiento y cómo ese conocimiento modela o configura en el sujeto de conocimiento un determinado tipo de carácter virtuoso y a su vez ejemplar para los demás. Bien, entonces, otro punto importante es que el conocimiento tiene una dimensión suprateórica, porque el conocimiento es también un medio, en sentido ético, de alcanzar la liberación. Porque como Krishna dice en el capítulo cuarto del Bhagavad Gita, titulado El conocimiento trascendental, aquel que conoce la naturaleza de mi nacimiento, de mis actividades, se libera del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, dentro de la nociología del Gita, no nos interesa únicamente saber de dónde procede el conocimiento y qué es lo que conozco, sino también ver cómo ese conocimiento modela mi carácter y cómo ese conocimiento es una vía de liberación para que el alma salga del proceso reiterado de la reencarnación. Puesto que en la filosofía Vedanta, Gaudiya Vaishnava, además del conocimiento, además de jnana, hace falta bhakti, hace falta de devoción amorosa a la divinidad suprema, Krishna. Por eso es que nosotros encontramos en el título honorífico del fundador y acharya de ISKCON, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, esta mención de Bhaktivedanta, de devoción más conocimiento. Entonces, hoy efectuamos una lectura introductoria y sintética a la filosofía del Bhagavad Gita tal como es. Utilizamos la denominación acuñada en Occidente para referirnos a diferentes disciplinas filosóficas como metafísica, antropología, ética, filosofía política y nociología. Pudimos ver cómo, de alguna manera, esas ramas de la filosofía han sido cultivadas en Occidente a grandes rasgos y cómo también encontramos los principios introductorios, sintéticos y fundamentales para esas ramas de la filosofía en este diálogo que es el Bhagavad Gita tal como es, diálogo filosófico y simultáneamente también religioso. Y esto nos lleva a establecer una serie de conclusiones. En primer lugar, hay que enunciar una serie de problemas que surgen del análisis anterior. Número uno, ¿es correcto analizar el Bhagavad Gita a partir de categorías filosóficas occidentales? Es decir, esto nos llevaría a pensar, ¿tenemos que analizar la filosofía de la India desde la mirada del hombre occidental? ¿Qué implicaría eso para nosotros como intelectuales? Segundo problema, al usar categorías ajenas al Bhagavad Gita, ¿estamos de alguna manera efectuando una imposición artificial dentro del texto? Es decir, la lógica de la filosofía europea debería ser considerada como una lógica aplicable a todas las filosofías del mundo, como la filosofía india del Bhagavad Gita o la filosofía china de Lao Tse, Confucio, etcétera. ¿En qué medida esto de alguna manera plantea el problema de un eurocentrismo? También es una cuestión que se deriva de lo anterior. Y también esto da lugar a que pensemos qué problemas surgen al estudiar la filosofía oriental del Bhagavad Gita o al estudiar la filosofía trascendental del Bhagavad Gita a partir de categorías occidentales. Dejo planteados estos problemas,
Tengo respuestas para alguno de ellos, pero si lo analizase todo ahora se extendería mucho este encuentro. Simplemente voy a decir que el Bhagavad Gita eh, responde a una tradición filosófica propia. Simplemente voy a decir que el Bhagavad Gita tiene una riqueza filosófica que lo hace sumamente valioso en sí mismo y que el Bhagavad Gita es un texto fundamental y podría ser considerado la esencia de todo el conocimiento védico. De ahí su alto estatus, su importancia y la necesidad de su estudio con o sin una lectura ajena al propio Gita. El Gita es un texto que puede ser estudiado autónomamente, en función de sus propios términos, en función de su propia metodología, en función de su propia tradición dentro de la cultura Vaishnava. Entonces, otro punto al que arribo como conclusión es que el Bhagavad Gita presenta una filosofía perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que la filosofía del Bhagavad Gita no es producto de la mente humana, la filosofía del Bhagavad Gita no es producto de la imaginación humana, sino que la filosofía del Bhagavad Gita implica un conocimiento que es transmitido por Krishna mismo a Arjuna. Y como Krishna está libre de defectos, su filosofía es perfecta. Nosotros podemos ver que las filosofías occidentales se refutan unas a otras, se transforman con el paso del tiempo. En las filosofías occidentales no hay grandes consensos. A veces uno se mueve en la filosofía occidental como en un pantano donde apoya un pie y se hunde, porque cada filósofo tiene pretensión de demostrarnos la verdad, cada filósofo pretende superar al anterior, eh, o al modo de Hegel, el filósofo piensa que los anteriores o estuvieron equivocados o son simplemente peldaños previos para llegar a su propia filosofía. En cambio, en el Bhagavad Gita encontramos una filosofía perfecta, una filosofía certera, encontramos una filosofía que puede dar respuesta a las grandes preguntas de la humanidad y que puede movilizar la existencia en un sentido elevado, en un sentido sublime. Eh, Otro punto importante en cuanto a las conclusiones, que cuando estudiamos la filosofía del Bhagavad Gita, carece de sentido analizar las ramas por separado. Cuando estudiamos la filosofía del Bhagavad Gita, vemos que hay una dependencia interna entre sus ramas filosóficas y que cada rama tiene una conexión con las demás. O sea, por ejemplo, para entender en la nociología la función de Paramatma, tengo que remitirme a la metafísica del Gita y comprender las tres dimensiones del absoluto. O para comprender, por ejemplo, la ética de la liberación, tenemos que entender la antropología que diferencia al hombre entre un cuerpo material y un alma divina, y la superioridad ontológica del alma respecto al cuerpo. O sea que aislar artificialmente una lectura de alguna rama de la filosofía en el Bhagavad Gita y carecería de sentido porque el Bhagavad Gita conecta todas sus ramas entre sí para lograr una armonía superior. Otra conclusión a la que arribamos es que el Bhagavad Gita permite alcanzar una intuición metafísica de los conceptos. O sea, en Occidente un concepto refuta a otro, como han demostrado algunos occidentales, en Occidente lo que la razón demuestra, la razón lo niega. Así como hay filósofos en Occidente que han dado pruebas de la existencia de Dios, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, o Descartes en la meditación tercera de sus meditaciones metafísicas. Hay también filósofos que, utilizando la razón en Occidente, han demostrado la inexistencia de Dios, como por ejemplo Baruch Spinoza, en uno de los apéndices de su ética demostrada según el orden geométrico. Entonces, en Occidente lo que la razón demuestra, la misma razón niega. Y ahí Occidente va erosionando, dinamitando sus propios fundamentos. En cambio, en el Bhagavad Gita podemos ver que los conceptos metafísicos no solamente son conceptos intelectuales, conceptos captados mediante el lenguaje, sino que son conceptos a través de la práctica ética del yoga, son conceptos que se pueden realizar, son conceptos de los cuales podemos tener una intuición metafísica y por lo tanto un mayor nivel de certeza. Y en ese sentido, la base metafísica
de la filosofía del Bhagavad Gita es una base inquebrantable, porque no se capta únicamente por la inteligencia del concepto, sino que se puede intuir metafísicamente a través de la práctica de los procesos de yoga. Y eso nos lleva a un plano de realización muy, muy importante. Y mi última conclusión es que en el Bhagavad Gita toda teoría apunta a una praxis. Es decir, evidentemente, como conclusión del encuentro de hoy, encontramos en el Bhagavad Gita, sintética e introductoriamente hablando, principios para una metafísica, una antropología filosófica, una ética, una filosofía política, una nociología. Encontramos claras expresiones filosóficas de estas disciplinas en el contexto entre el diálogo de Krishna y Arjuna en la batalla de Kurukshetra hace miles y miles de años, muchísimos miles de años antes que el comienzo de la filosofía occidental con los presocráticos. Y aunque nos encontramos en el Gita con postulados filosóficos muy profundos, aunque nos encontramos en el Gita con doctrinas claramente filosóficas, a su vez, la filosofía del Gita no se queda únicamente en la construcción de categorías o en la construcción de conceptos o en la construcción teórica de un andamiaje filosófico, sino que además la filosofía del Bhagavad Gita tiene un carácter fuertemente existencial. La filosofía del Bhagavad Gita no solamente es para ser leída y para ser estudiada, sino que es una filosofía principalmente para ser practicada. Es una filosofía para reestructurar no solo nuestra capacidad de pensamiento abstracto, sino también para dirigir nuestra capacidad de acción, de conducta práctica en la construcción de hábitos espirituales de vida. Es decir, la filosofía del Bhagavad Gita tiene un valor altamente existencial porque nos propone ciertos conceptos que de manera directa permiten orientar la vida en función de la búsqueda de una meta elevada, de una meta sublime, de una meta espiritual, de la autorrealización. Es decir, en la filosofía del Bhagavad Gita encontramos postulados filosóficos para la elevación de la conciencia y también para la elevación del carácter humano y para encontrar el sumo grado de la perfección de nuestro ser. Agradezco nuevamente a Hare Krishna Prabhu por organizar este encuentro. Vamos a chequear en el chat si hay algunas preguntas. Bien, acá veo qué sería la comparación entre Krishna y el imperativo categórico de Kant. Bueno, eh, acá en términos kantianos hay una diferencia entre autonomía y heteronomía, porque Krishna expone imperativos en forma de deberes para los diferentes varnas y ashrams de la sociedad. Pero esos deberes no tienen como fundamento la pura razón humana, sino que tienen un fundamento divino, y en términos kantianos serían imperativos heterónomos. En cambio, el imperativo categórico del que habla Kant es un imperativo autónomo, es decir, no hay que actuar por deber, porque lo manda la sociedad, porque lo manda un texto sagrado o porque lo manda Dios, sino que hay que practicar el deber por la capacidad libre de autodeterminación de la razón. Eso en principio. No olvidemos que lo que Kant saca por la puerta lo mete por la ventana. ¿Por qué? Porque Kant en la crítica de la razón pura, como así también en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant plantea una teología moral y, por ejemplo, cuando él introduce en la fundamentación de la metafísica de las costumbres la doctrina del reino de los fines, en sentido ético, supone a Dios como supremo legislador y al deber como mandato divino. Así que bueno, ahí encontramos otro punto de conexión.
Lo que Kant, a pesar de las aparentes diferencias entre autonomía y heteronomía de la acción moral, con la doctrina del reino de los fines, bueno, Kant introduce en la ética una dimensión diferente y muy interesante. Bien, no veo en la sección de comentarios de momento alguna pregunta más, así que agradezco nuevamente a Hare Krishna Prabhu por organizar este encuentro. Agradezco también a los miembros